Bienvenidos a una nueva clase de la materia Programación de Aplicaciones Visuales 1 de la UTN Facultad Regional Córdoba. En esta cuarta clase vamos a empezar a introducirnos en el mundo de los motores de base de datos, vamos a crear una nueva base de datos, vamos a crear tablas a esa base, vamos a realizar alguna serie de consultas básicas de SQL para consumir dichas tablas. Luego iremos del lado del Visual Studio y empezaremos a realizar conexiones a la base de datos, ejecutaremos consultas y por último veremos los bloques de control try-catch. Muy bien. La clase pasada, si recuerdan, terminamos de dar una vuelta de rosca a lo que vendría a ser el ingreso al sistema. Luego nos íbamos a un formulario principal en donde mostrábamos el nombre del usuario. Mediante la opción de alumnos consulta accedíamos al, perdón, mediante la opción de personas, alta persona, accedíamos al form respectivo de las personas. Ahora bien, ¿qué tenía o qué tiene de particularidad todo esto que hemos venido trabajando? Básicamente es que los datos no persisten, sino que una vez que yo detengo la aplicación o apagué la computadora, los datos murieron. ¿Por qué murieron o por qué desaparecieron o por qué se borraron? Y es simple, es porque estamos trabajando ahora a nivel de memoria. Estamos todo, cuando instanciamos un objeto, ocupa un lugar en nuestra memoria de nuestra computadora y está ahí. Cuando el proyecto se termina, finaliza o se cierra, ese objeto muere o desaparece. Entonces deberíamos empezar a ver la forma de persistir los datos, porque convengamos que no existe un sistema en donde yo tenga que, cada vez que lo inicie, tenga que cargar de vuelta todos mis usuarios, todas mis categorías, todos los tipos de informaciones que necesiten. Entonces, ¿cuál es el recurso número uno por el cual los sistemas se basan para poder almacenar y guardar la información? Y son los motores de base de datos. Cuando nosotros hablamos de base de datos nos estamos refiriendo a eso. Estamos hablando a un sistema el cual va a almacenar toda la información que nosotros podamos necesitar en cualquier momento del tiempo de vida de nuestro sistema. Entonces, existen distintos tipos de motores de base de datos. Tenemos motores de base de datos de objetos, motores de base de datos relacionales y otros tipos distintos. Nosotros nos vamos a basar en los sistemas de base de datos relacionales. ¿En qué se caracterizan esos motores? Es que son motores de base de datos los cuales la información están almacenadas en tablas y tenemos relaciones entre las distintas tablas. No está de más aclarar que el objetivo de este curso no va a ser entrar en detalle en un motor de base de datos, explicar todos los conceptos pertinentes y relacionados a una base de datos, sino que vamos a partir de la idea de que ya el usuario posee un conocimiento mínimo de base de datos y a partir de ahí vamos a continuar. No obstante, vamos a hacer vamos a realizar una serie de pasos sencillos para crear una base de datos, tablas y relaciones básicas. Pero de vuelta les aviso que el objetivo de la materia y del curso no es manipulación de base de datos. Bien, en primer lugar, yo les había dicho en el primer video de la materia hace ya unas semanas que íbamos a empezar a trabajar con el motor de base de datos Microsoft SQL Server. Actualmente en esta computadora yo tengo instalada la versión 2014, pero no quita que ustedes puedan trabajar con el motor de base de datos más actual, un 2017, un 2018, un 2019, el que ustedes consideren. Entonces, ¿qué deberían descargar ustedes? Vamos a abrir un Notepad para anotar. En primer lugar, el motor de base de datos Microsoft SQL Server. La versión Express. ¿Por qué la versión Express? Es porque es una versión gratuita, es un motor de base de datos sin licenciamiento y la verdad es que funciona bastante bien, no solo a los fines de la materia, sino también a los fines profesionales. En una gran cantidad de rubro o en una gran cantidad de modelos de negocio, tranquilamente con un motor Express van a poder trabajar perfectamente. Después existen las versiones pagas de SQL Server, obviamente con algunas cuantas diferencias, por eso son pagas, pero no va a ser necesario para este dictado de la materia. Y además de instalar el motor de base de datos, tenemos que instalar algo más. Necesitamos algún tipo de editor visual o algún tipo de sistema que nos ayude a manipular la base de datos, en donde vamos a instalar el
Microsoft SQL Server Management Studio. También, siempre buscando la versión Express, van a instalar estos dos componentes. Una vez que tengan instalado el motor de base de datos y el Management Studio, aproximadamente se les va a poder ver de la siguiente forma. Perdón, me confundí en el clic. Vamos a ejecutar el Management Studio Express. Esperamos unos segundos. En este caso vamos a trabajar con un modelo 2014, no va a haber ningún problema. Y acá ustedes van a tener que seleccionar el motor de base de datos al que ustedes se van a conectar. Por defecto, nos vamos a conectar a el local que se instaló en nuestra computadora. Cuando ustedes estén instalando el motor de base de datos, les va a solicitar en un momento que para la instancia del servidor que está instalando, si ustedes van a desear agregarle usuario y contraseña o si simplemente va a usar la autenticación de Windows. Yo les recomiendo que para un motor de base de datos local y más para los fines de la materia ahora, trabajemos con la autenticación de Windows y no le agreguemos ningún usuario. Entonces simplemente le presionamos en conectar y se nos conecta a nuestra instancia el motor de base de datos que está instalado en nuestra computadora. Fíjense que tenemos distintos tipos de carpetas como Databases, Security, Server Objects, Replication y Management. Como les mencioné hace un rato, nosotros nos vamos a basar en un uso sencillo y un uso básico del motor de base de datos, entonces no vamos a entrar en la mayoría de las funcionalidades, simplemente nos vamos a centrar en lo básico. ¿Qué significa lo básico para nosotros ahora? Entrar a la carpeta esta Databases. Dentro de Databases vamos a tener una serie de bases de datos creadas dentro de nuestro sistema y vamos a empezar a crear nuestra primera base de datos. ¿Cuál va a ser nuestra primera base de datos? Bueno, yo propongo que hagamos una base de datos para el proyecto base con el que estamos trabajando ahora en la materia y vamos a ver qué tablas empezamos a crearles. Clic derecho sobre Databases y presionamos en New Database o Nueva Base de Datos. Todo depende del lenguaje con el cual ustedes lo hayan instalado en su computadora. Una vez que presionamos acá, simplemente vamos a centrarnos en la opción que dice Database Name o nombre de base de datos y ahí le vamos a poner Proyecto Base PAB1. Presionamos en OK, aguardamos unos segundos y podemos ver que ya tenemos nuestra base de datos creada. Fíjense que si a simple vista no la vemos, necesitamos presionar en el iconito que está acá arriba de Refresh. Siempre posicionado en Databases, Refresh, vuelve a cargar y ahora sí ya podemos ver nuestro motor de base de datos, nuestra base de datos creada, Proyecto Base PAB1. Si nosotros expandimos con el signo más acá, podemos empezar a ver una serie de tablas con distintos tipos de funcionalidades. Diagramas de base de datos, tablas, vistas, sinónimos, programabilidad, service broker, almacenamiento y seguridad. Vamos a centrarnos básicamente en una sola carpeta en este momento. Tablas. Si expandimos acá vemos que no tenemos ninguna tabla creada, entonces ahora es cuando empezamos a diseñar nuestra base de datos y agregar tablas. ¿Cuál va a ser la tabla que vamos a crear en una primera instancia? Yo propongo que hagamos una tabla para nuestro login. ¿Cómo era nuestro login? Nuestro login tenía un nombre de usuario y una contraseña, un password. Presionábamos en ingresar y si validábamos que el usuario y la contraseña existían, redireccionábamos automáticamente a nuestra página principal. Entonces, rápidamente podemos ver que podemos tener una tablita usuario que tenga un nombre de usuario y una contraseña. Vamos acá al Management, clic derecho sobre Tables y presionamos donde dice Tables y puntos suspensivos o tabla, puntos suspensivos. Automáticamente se nos va a abrir un editor donde nos va a figurar nombre de columna, el tipo de datos y si aceptan nulos o no aceptan nulos. Cuando uno trabaja con bases de datos relacionales, es necesario que toda tabla tenga una columna que sea de clave primaria o primary key. ¿Para qué es necesario esto? Es una cuestión de que nuestra tabla y nuestros datos sean accesibles por medio de un atributo o por medio de una columna. Esta clave primaria por lo general es numérico y se le agrega un número. No quita que después ustedes puedan tener una tabla con otro tipo de primary key que no sea numérico o incluso primary key compuestas. Por ejemplo,
Una primary key para un usuario podría ser tipo de documento y número de documento. Bien, ya un poco más adelante vamos a ver esos tipos de primary key, pero ahora vamos a centrarnos en lo siguiente. Vamos a decir que nuestra tabla usuarios va a tener una columna que va a ser el ID, que va a ser el identificador. Le vamos a poner ID usuario. ID usuario. En data type, ¿cuál va a ser el tipo de dato? Vamos a poner que int. Vamos a decirle que no permite nulos. Y vamos a ir a agregar otra columna más. Nombre de usuario. Le vamos a decir que es el tipo string. Y el tipo string, ¿cómo está representado acá? Bueno, está representado por el tipo de dato varchar. Fíjense que dice varchar paréntesis 50. Este paréntesis 50 representa la longitud máxima de caracteres que va a tener nuestra columna, nombre de usuario en este caso. Me parece que 50 caracteres para un nombre de usuario es más que aceptable. Pero si yo quisiera guardar mucho texto acá tranquilamente, podría poner max y va a tomar la longitud máxima del campo string para la columna nombre de usuarios. Vamos a basarnos en 50 caracteres, le vamos a decir que no acepta más null y vamos a poner otro campo, otra columna mejor dicho, que se llame password. Varchar el mismo tipo de dato y también le vamos a poner 50. Ahora bien, que no acepte nulos. ¿Y qué notamos acá? Notamos que tenemos una tabla de 3 columnas. Una columna va a ser numérica del tipo int y la otra va a ser del tipo string varchar con una longitud máxima de 50. Me faltan especificar un par de cuestiones. En primer lugar, hablamos de la clave primaria o primary key. Tengo que especificarla yo. Para especificarla, hago clic derecho sobre la columna que deseo establecer como clave primaria y fíjese que dice set primary key o establecer primary key, les va a figurar. Presionan ahí y automáticamente, fíjense que tiene como una llavecita de icono. Entonces estoy especificando que para esta tabla, que va a tener 3 columnas, ID usuario va a ser la clave primaria. Y además hay algo particular. Cuando yo tenga que hacer un insert y empezar a agregar datos a mi tabla, ¿cómo voy a manejar este ID usuario? ¿Cómo les parece a ustedes? Va a ser numérico. Bien, la primera persona que ingrese le puedo poner ID 1, la segunda ID 2 y así sucesivamente. Para yo desligarme de ese trabajo de saber cuál va a ser el nuevo número de ID que va a tener ese usuario, existe una propiedad de esta columna que si vemos un poco más acá abajo, presionando clic izquierdo sobre la columna, nos vamos a las propiedades de la columna. Hay una propiedad que dice Identity Specification o especificación de identidad, las cuales ustedes le van a hacer doble clic y se les va a desplegar. Y donde dice is identity o es identidad, debemos cambiarlo por sí. Y fíjese cómo automáticamente me está diciendo que va a empezar desde el 1 y se va a incrementar desde el 1. Estos datos son parametrizables. ¿Pero qué significa esto? Que yo cuando agregue un usuario me voy a tener que despreocupar de esta columna ID y el motor de base de datos automáticamente le va a asignar el valor de ID correspondiente, siempre incrementando de 1, en donde la primera inserción en la base de datos fue 1. Entonces, una vez que hicimos esto, guardamos los cambios y me va a pedir que introduzca el nombre de la tabla. Y le podemos poner, por ejemplo, usuarios, nombre de tabla. Presionamos OK y automáticamente vemos que ya tenemos una tabla creada. No se visualiza acá a la izquierda en el árbol, entonces tenemos que volver a hacer lo mismo que le mencioné antes. Posicionado sobre table, presionamos en refresh acá arriba y automáticamente ya nos aparece nuestra tabla usuarios. Muy bien. Esto por un lado. Acá ya hemos creado nuestra primera tabla de base de datos. Hemos creado nuestro primer tabla usuarios. Y tenemos que empezar a ver cómo manipulamos esta base de datos. Bien, existe un lenguaje que es el que se utiliza a nivel de base de datos para poder manipular todo lo relacionado a las tablas, las inserciones, las actualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese lenguaje se llama lenguaje SQL. Voy a mostrarles una página que les va a ser muy útil, que va a ser como quien dice la Biblia del SQL con el que vamos a trabajar en la materia, en donde van a estar todas las consultas básicas que ustedes van a necesitar. Existe una página que se llama W3 School, School de escuela,
donde vamos a poner W3 Schools SQL. Automáticamente, el primer link que recomienda Google es SQL Tutorial de W3 Schools. Una vez que ingresen acá, fíjense cómo a la izquierda les va a aparecer todas las sintaxis básicas de SQL, una explicación y un ejemplo. Ténganlo en cuenta porque sí o sí vamos a necesitar trabajar con sentencias SQL y como les mencioné anteriormente, no vamos a gastar mucho tiempo en aprender SQL, simplemente vamos a empezar a utilizarlo. Por lo tanto, es necesario que el que no tenga mucho conocimiento ingrese a este link y empiece a seguir el tutorial para poder darle la mano y avanzar de una forma más fácil en la materia. Bien, entonces, vamos a ver un par de clics muy útiles acá dentro del motor de base de datos, en donde el primero podría ser, bueno, a ver, muéstrame las filas que están cargadas en esta base de datos. Clic derecho, en esta tabla mejor dicho, clic derecho sobre usuarios, le damos Select Top 1000 Rows, o sea, que me haga una consulta del tipo Select y el Top 1000 Rows es que me va a devolver las primeras 1000 filas. Esto después lo vamos a modificar, pero vamos a ejecutarlo. Fíjese que cuando yo ejecuto esto, acá tenemos la vista de resultado, acá abajo, y no hay nada. Obviamente, porque no tenemos ningún usuario tenemos en nuestra base de datos. Pero lo interesante es empezar a ver este cuadro de acá arriba, este bloque, donde está la consulta que se ejecutó. Fíjense que las consultas utilizadas para obtener datos son las consultas del tipo select, en donde especifico select las columnas que quiero obtener y de dónde, mediante la palabra reservada from. Vamos a eliminar este top 1000 porque no me interesa que devuelva las primeras 1000 filas, sino que me devuelva todo. Entonces le estoy diciendo al motor de base de datos, devuélveme la columna ID de usuario, la columna nombre de usuario, la columna password de la tabla tanto. De esta forma, si ejecuto la consulta, me busca todo lo que hay en la base de datos. No hay nada. ¿Cómo hacemos para agregar algo? Existen dos formas. Uno es escribiendo una consulta del tipo insert, into, que ya vamos a verlo luego, o si no, una forma más sencilla, ahora los fines prácticos para empezar a cargarla. Clic derecho sobre la tabla, edit top 200 rows, ¿qué significa esto? Que vamos a editar las primeras 200 filas. Presionamos allí y automáticamente vemos que nos devuelve todas las filas que están en nuestra base de datos y no hay ninguna. Entonces desde acá mismo podemos empezar a agregar un nombre de usuario y una contraseña. Si ustedes recuerdan, hace un rato, hace unos minutos, dije que nuestra tabla tenía 3 columnas, ID de usuario, nombre de usuario, password. Nombre de usuario y password van a ser del tipo alfanumérico de 50 caracteres. Y el ID de usuario dijimos que va a ser del tipo int, pero que como le pusimos que era del tipo identidad, el motor mismo se iba a encargar de asignar el valor. Entonces, si yo quiero agregar una nueva fila, no me voy a ocupar de esta columna y simplemente me voy a ocupar de estas otras dos. ¿Cómo teníamos nuestro nombre de usuario y contraseña en el sistema de ejemplo? Bueno, en mi caso yo tenía el usuario Nicolás y la contraseña 123456. Fíjese cómo ahora, al saltar de fila, automáticamente se me creó un usuario con el ID 1. Si yo ahora ejecuto de vuelta la consulta select, fíjense lo que sucede. Ahora me devolvió que ya tengo un usuario creado con ID 1, nombre de usuario Nicolás, contraseña 123456. Una sintaxis muy común que vamos a usar va a ser select asterisco from. ¿Qué significa el select asterisco from? Así como yo aquí escribí select, ID usuario, nombre de usuario, password, from, el nombre de la tabla. Cuando yo quiero obtener todas las columnas de una tabla, en vez de tener que escribir columna por columna, simplemente puedo reemplazarlo por un asterisco. Seleccionamos, ejecutamos y vemos que nos devuelve lo mismo. Es una forma más sencilla de recuperar la información. Ya vamos a ver en qué casos conviene y en qué casos no conviene utilizarlo, pero es importante que ya lo vayan teniendo en cuenta, ya que en los ejemplos que vamos a trabajar ahora en clases, en esta clase de hoy particularmente, necesariamente vamos a tener que utilizar este select asterisco from por una cuestión de simplicidad y ayudarnos a trabajar. Ahora muy bien, tenemos nuestra base de datos creada, tenemos nuestra tabla de usuarios y ya tenemos un usuario creado.
ya estamos en condiciones de ir a nuestro Visual Studio y empezar a conectarnos a esta base de datos, y ahora sí vamos a empezar a darle persistencia a todos los datos que demos de alta o actualicemos en nuestro sistema. Entonces, vamos a nuestro sistema querido. Acá tenemos una particularidad. Tenemos nuestra ventana de login donde tenemos el nombre de usuario y password. Cuando presionemos en ingresar, vamos a recordar un poquito cuál era la lógica con la que trabajábamos, en donde en primer lugar creábamos un usuario del tipo usuario, que era una entidad que ya habíamos creado, con su nombre de usuario, con su contraseña, y simplemente validábamos que si lo que estaba en el textbox era lo del usuario que yo consideraba correcto y el password correcto, entonces significaba que era un login exitoso, ingresábamos a nuestra pantalla principal. Vamos a tener que hacer un cambio acá porque ya no vamos a basarnos en estos datos hardcodeados, sino que vamos a tener que acceder a nuestra base de datos con lo que tenemos en nuestro textbox, validar si el usuario existe, si el usuario existe recién ahí crearlo y recién ahí redireccionar a nuestra pantalla principal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? En primer lugar, vamos a tener que establecer una conexión con el motor de base de datos. ¿Y cómo hacemos esa conexión con el motor de base de datos? Miren, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a cerrar el management nuevamente, vamos a cerrar el management studio, no guardamos los cambios. Lo voy a volver a ejecutar para una sola cosa: copiar el nombre de la instancia del servidor que tengo iniciado en mi computadora local. Lo copiamos. Ustedes van a tener un nombre distinto acá. Una vez que lo copio, me voy acá al panel principal del Visual Studio, y si recuerdan que a la izquierda teníamos cuadro de herramientas, explorador de servidores, orígenes de datos, etc. Vamos a centrarnos en el explorador de servidores. Este explorador de servidores va a ser utilizado para conectarnos a los distintos motores de base de datos. El que no tenga la opción explorador de servidores aquí al costado va a tener que ingresar a ver, buscar, explorador de servidores, presionar ahí y automáticamente se les va a visualizar este panel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a establecer una nueva conexión de base de datos. ¿Cómo hacemos esa nueva conexión de base de datos? Vamos a ir al iconito de la base de datos con un enchufe acá arriba. Presionamos ahí y automáticamente me va a decir, bueno, ¿qué tipo de conexión de base de datos voy a querer hacer en este momento? Bueno, voy a querer hacer una conexión del tipo Microsoft SQL Server en este caso. Pero tengan en cuenta que existen otros tipos de conexiones. Pueden ser para una base de datos Access, un archivo SQL Server, una base de datos de Oracle u otros. En este caso nos vamos a centrar en Microsoft SQL Server. No está de más aclarar que en esta clase vamos a trabajar con SQL Server por una cuestión de practicidad, de que estamos trabajando con toda la suite de Microsoft, entonces vamos a utilizar una base de datos de Microsoft. Pero no quita que puedan trabajar con alguna otra base de datos, incluso hay mejores bases de datos que no tienen licencia, que funcionan mejor que un SQL Server Express, como puede ser MySQL, MariaDB, PostgreSQL. Tranquilamente ustedes la pueden utilizar, no hay ningún tipo de problema. En trabajo práctico ustedes van a ser libres de presentarlos tanto en un SQL Server u en otra base de datos. Sean libres a la hora de la elección. Pero a los fines de las clases, practiquen con un SQL Server, ya que el parcial va a correr con SQL Server. Entonces estaría bueno que desde ahora ya practiquen este motor, porque luego van a tener que ser evaluados con la utilización de SQL Server. Entonces, selecciono el origen de datos que va a ser del tipo SQL Server. ¿Y para qué copio yo antes mi nombre del servidor? Para poder pegarlo en este sector. Una vez que yo copio mi motor de servidor, voy a especificar el tipo de autenticación. En este caso va a ser autenticación de Windows, pero en el caso que tengamos un usuario y contraseña, vamos a tener que presionar en la autenticación de SQL Server y aquí escribir el nombre de usuario y la contraseña. Como no es el caso de este ejemplo, volvemos a autenticación de Windows. Una vez que yo seleccione acá, tenemos que seleccionar nuestro motor de base de datos. Presionando en esta flecha, debería aparecer todas las bases de datos que se encuentran en este motor.
Si yo acá puse un motor equivocado o un usuario y contraseña erróneo, no me va a aparecer ninguna base de datos. También está la posibilidad que ustedes no vean la base de datos acá porque no tienen habilitado el servicio de SQL Server Browser, se llama. Ustedes después lo podrían buscar. En donde, ¿qué deberían de hacer en ese caso? Bueno, simplemente escribir el nombre de la base de datos con la que van a trabajar, en caso que aquí no le figure el nombre. Como a mí me aparece el nombre, voy a seleccionar y como dijimos que se llama nuestra base de datos, Proyecto Base PAP1. Una vez que yo ingresé el tipo de origen de datos, el nombre del servidor, el tipo de autenticación y la base de datos, antes de presionar en aceptar, vamos a darle en probar conexión. Si me dice que la prueba de conexión se realizó correctamente, es porque no hubo ningún problema para conectarse a la base de datos. Si me figura algún error, tendré que verificar o el nombre de la base, o la autenticación, o el servidor. ¿Para qué es interesante esto? Básicamente para las personas que cuando desplegaban en este combo no le figuraba el nombre de la base de datos y las tuvieron que escribir el nombre, prueben antes de aceptar, entonces nos vamos a asegurar que escribieron bien el nombre de la base de datos o el nombre del servidor. Una vez que yo presioné en probar conexión y me dijo que la conexión fue exitosa, vamos a aceptar, vamos a aceptar. Y fíjese cómo automáticamente ahora me aparece el motor de base de datos acá a la izquierda y acá mismo puedo ver las tablas, puedo realizar consultas, todo lo mismo que de lo que yo realizo desde el Management Studio, lo voy a poder hacer acá, salvando algunas distancias, no específicamente todo lo mismo, pero al nivel del manejo de SQL que vemos en clase, es exactamente igual. Voy a poder realizar mis consultas select, mi consulta delete, update, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien, continuamos. ¿Para qué realicé esta conexión? Básicamente, no es que me interesaba tanto ver las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados y todo ese tipo de cosas que tranquilamente yo lo puedo ver desde acá, sino que me interesaba obtener lo que nosotros vamos a llamar cadena de conexión o string de conexión. ¿Qué viene a ser eso? Viene a ser un string el cual vamos a insertar en nuestro sistema para que nuestro sistema sepa a dónde apuntar y cuál es el motor de base de datos al cual nos queremos conectar. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Seleccionamos nuestra base de datos que acabamos de conectar en nuestro explorador de servidores, presionamos clic derecho, propiedades y vamos a ver que en las propiedades vamos a tener una propiedad que es cadena de conexión y una string largo que ya vamos a ver qué significa todo eso, pero esa va a ser nuestra cadena de conexión que vamos a utilizar. Entonces, ahora bien, antes tenemos que ver dónde vamos a introducir esa cadena de conexión. ¿Y cómo se les ocurre a ustedes? ¿Cómo empezarían a digitar y a manejar todo esto? En primer lugar, vamos a ver la utilización de un tipo de archivo el cual nos va a ser muy útil, que es el tipo appconfig, que ya tenemos en nuestro proyecto creado acá, el cual, si ingresamos acá, fíjense, en un principio no dice nada. Es un archivo del tipo XML, bueno, muy bien. Los archivos XML después podrían leer un poco en internet para ver qué significan, pero no son más que archivos con una serie de tags o etiquetas usados por lo generalmente para transferir tipos de información, sean objetos o simplemente para transferir información, las cuales voy a poder utilizar en cualquier momento como tipos de variables, por ejemplo. ¿Qué va a ser el caso por el cual lo vamos a usar ahora? Fíjense, yo tengo mi archivo appconfig que en un principio no tiene nada. Podemos ver que tiene una sección configuration que abre en la línea 2, cierra en la línea 6, tiene una etiqueta startup y tiene una etiqueta que es supported runtime, donde me está diciendo que estamos trabajando con la versión del Net Framework versión 4.5. Hasta ahí no es nada del otro mundo, estamos viendo un archivo de configuración básico. Pero necesitaría poder empezar a darle vida a este archivo y empezar a utilizarlo. ¿Qué significa eso? Y bueno, básicamente que yo le voy a empezar a agregar variables que van a ser variables globales para el sistema, en donde yo la voy a poder escribir en esta sección y una vez que yo la escriba la voy a poder consumir de cualquier otra clase o de cualquier otro formulario. Entonces de esta forma no voy a tener que repetir la variable string en todas las clases que lo necesite, simplemente referenciar a esta y listo.
Incluso fíjense la utilidad de que si en algún momento yo cambio la string de conexión a mi base de datos porque me voy a conectar a una base de datos nueva, simplemente voy a tener que cambiarla en un solo lugar y no la voy a tener que cambiar en todas las clases que realicen una conexión a la base de datos. Entonces, ¿cómo hago yo para agregar, cómo hago yo para agregar el string de conexión a la base de datos o cualquier otra variable que yo pueda utilizar? Dentro del tag configuration vamos a crear un nuevo tag que se llame app settings. Fíjense cómo me lo recomienda iVisual y presionamos enter. Tengan en cuenta que esto tiene que estar bien escrito, las minúsculas, las mayúsculas y los espacios. Fíjense que app, la primera empieza, vamos a hacer un poco de zoom, la primera empieza con minúscula, la segunda empieza con mayúscula. Settings. Dentro de App Settings vamos a agregar lo que se llama una key. Esta key que se caracteriza porque va a tener una serie de valores que yo se los voy a empezar a dar a continuación. En primer lugar se escribe add key igual, le vamos a poner un nombre entre comillas. ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, le podemos poner por ejemplo cadena base de datos, que vendría a ser nuestra cadena de conexión. Así se va a llamar nuestra variable. ¿Y qué valor le vamos a poner? Le vamos a poner el value de la cadena de conexión. ¿Cuál va a ser este valor de cadena de conexión? El que vimos hace unos minutos. Explorador de servidores, clic derecho sobre la conexión, propiedades y Shift Fin, copiamos todo y lo pegamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? Estamos observando que nuestra cadena de conexión posee la siguiente información. En primer lugar, el motor de base de datos. Este va a variar en todos ustedes porque van a tener todos un distinto nombre. En segundo lugar, le estoy diciendo cuál es la base de datos a la que me estoy conectando mediante el atributo Initial Catalog. Se llama Proyecto Base PAP1. Integrated Security, True. Esto significa que va a ser con la autenticación de Windows. En caso que nosotros nos conectemos con usuario y contraseña, me va a figurar otro atributo más del usuario y otro atributo más de la contraseña. Tengan en cuenta que la contraseña les va a aparecer con asteriscos y ustedes van a tener que escribir nuevamente la contraseña dentro de este archivito de configuración. Guardamos los cambios y automáticamente ya tenemos nuestro archivo appconfig con la cadena de conexión de la base de datos grabada. Ya vamos a ver ahora en los siguientes pasos cómo consumimos este archivo de configuración y cómo hacemos para acceder a nuestra base de datos. Entonces, vamos a volver ahora a nuestra pantalla de login, vamos a nuestro botón ingresar y ahora sí vamos a empezar a ver cómo vamos a trabajar todo esto. En primer lugar, se me ocurre ahora pensando rápidamente en que deberíamos crear un método del tipo booleano el cual valide si el usuario y la contraseña son correctos, si el usuario y la contraseña son correctos que me devuelva un true y si no son correctos que me devuelva un false. No sé qué les parece a ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Vamos a ir a crear directamente el método y ya vemos cómo lo vamos a consumir acá al método este. Como les dije, vamos a crear un método del tipo booleano y que sea privado. ¿Por qué privado? Para que simplemente sea accesible por esta clase y por ninguna otra clase más. Private bool, le vamos a poner de nombre validar usuario. Y le vamos a decir que va a recibir un string, nombre de usuario y una string password. Muy bien. Muy bien. Fíjense, me dicen que el método no compila, hay un error. ¿Por qué motivo? Porque no está devolviendo, ninguna ruta está devolviendo el resultado del tipo booleano que está esperando. Vamos a crear una variable del tipo bool, que va a ser resultado, que por defecto va a ser false, y vamos a hacer un return de resultado. Entonces, en este medio, en este bloque acá en el medio, ahora sí vamos a hacer nuestra conexión a la base de datos y vamos a validar si el usuario existe o no existe. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? En primer lugar,
vamos a tener que empezar a memorizar una serie de líneas, las cuales van a ser necesarias para conectarse a una base de datos, que ya las explicaremos a continuación. Vamos a tener que crear en primer lugar un objeto del tipo SQL Command, que como podemos ver no lo reconoce. ¿Cómo hacemos para que lo reconozca? Posicionamos el mouse, nos posicionamos en el foco y me decía que me recomendaba utilizar system.data.sqlclient. Presionamos ahí y automáticamente se nos hizo el using aquí arriba, fíjense, y ya podemos hacer uso de los objetos de conexión al SQL Server. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro primer paso? Tenemos que crear un comando que lo vamos a llamar cmd y lo vamos a inicializar. Paso siguiente, tenemos que crear nuestra cadena de conexión. Nuestra cadena de conexión va a ser un objeto del tipo SQL Connection, nuestro objeto conexión, el cual va a recibir en su constructor la cadena de conexión. SQL Connection, le vamos a poner cn y decimos que va a ser igual a new SQL Connection. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer acá? Acá, en vez de crear el objeto connection con el constructor en blanco, vamos a aprovechar y le vamos a mandar ya de antemano la cadena de conexión a nuestra base de datos. Fíjense que si volvemos a abrir el paréntesis, este constructor posee 3 sobrecargas. En primer lugar tengo el constructor vacío, en segundo lugar un constructor que recibe un connection string, y en tercer lugar un constructor que recibe un connection string y unas SQL credential, que no lo vamos a ver en este caso, pero es para que sepan que existen 3 tipos de constructores para este objeto SQL connection. Entonces yo necesito recuperar mi cadena de conexión. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Dónde estaba en primer lugar mi cadena de conexión? Bueno, habíamos dicho que mi cadena de conexión estaba en el archivo appconfig mediante una key que habíamos creado que se llamaba cadena bd. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo obtenemos o cómo accedemos a ese archivito appconfig? Vamos a crear una variable del tipo string que sea cadena conexión y vamos a decir que va a ser igual a nuestra key que teníamos en nuestro appconfig. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, acá vamos a tener que memorizar una serie de comandos. En primer lugar va a ser system.configuration.config y fíjense, yo tengo que buscar un objeto que sea del tipo configuration manager. No está. Y acá vamos a seguir haciendo uso, o vamos a refrescar lo que vimos en la introducción a la materia cuando hablamos de .NET. Y si recuerdan, yo les dije en aquel momento que .NET era una serie de librerías que las podíamos reutilizar para poder obtener o para poder realizar ciertas funcionalidades comunes. Tanto Visual Basic como C# o como los distintos lenguajes de .NET tenían librerías comunes que podían utilizar. Entonces fíjense acá, yo necesito referenciar en mi appconfig, pero con la estructura actual de mi proyecto no puedo encontrar el comando que necesito o el objeto que necesito. Entonces acá estamos, a la vista, encontramos el problema de que nos falta una referencia. ¿Y cuál es la referencia que nos falta? Nos falta la referencia de system.configuration. ¿Cómo la agregamos? Nos vamos a las referencias del proyecto, clic derecho, agregar referencia. Y aquí es donde ustedes van a empezar a ver que cuando necesiten ciertas funcionalidades que el compilador no se las reconozca, van a tener que acceder desde acá y van a tener que buscarlas. Fíjense, tenemos referencias del tipo ensamblados, podemos referenciar otros proyectos, proyectos compartidos, podemos referenciar a proyectos de tipo com o examinar incluso otros tipos de librería. En este caso no nos vamos a basar en esto, sino nos vamos a basar en los ensamblados propios de .NET y vamos a buscar system.configuration. Fíjense que me recomienda 2 o me encuentra 2 y nos vamos a centrar en el primero. Clic izquierdo, seleccionamos System Configuration, le damos a aceptar. Entonces, ahora sí, si yo pongo system.configuration. Fíjense ahora todas las cosas que me devuelve el IntelliSense de Visual Studio. Configuration Manager. App Settings, corchete. ¿Y qué ponemos dentro de ese corchete? Dentro de este corchete vamos a escribir el nombre de la key. Vamos al appconfig, copiamos cadena BD, volvemos acá y lo seleccionamos. Entonces, ¿qué hicimos en esta línea que parece muy engorrosa pero realmente no lo es? Bueno,
Accedimos a nuestro archivo config y le dije devolverme el valor de la key que está dentro de AppSettings que se llama cadena BD. Si volvemos a nuestro archivito, vamos a ver que dentro de Configuration tenemos AppSettings, que es lo que yo estoy referenciando acá, y necesito el valor de la variable cadena BD. De esta forma vamos a recuperar nuestra cadena de conexión, y esta cadena de conexión es la que vamos a mandar al constructor del SQL Connection. Muy bien. Paso siguiente. Necesito escribir ahora la consulta SQL con la que vamos a trabajar. Entonces, va a ser del tipo string. ¿Y qué vamos a decirle acá? Bueno, acá es donde tenemos que tener mucho cuidado porque es muy común que surjan errores por escribir mal la consulta SQL. ¿Cuál sería la consulta? Dijimos que para obtener datos de una tabla SQL usamos la palabra reservada select. Como en este caso podría interesarme recuperar todas las columnas, les mencioné que podemos usar el asterisco. Entonces, select asterisco from. ¿Cuál es el nombre de la tabla de la base de datos? Vamos a la base de datos y vamos a ver, databases, vamos a salir de la duda. Proyecto base pub 1, tables, usuarios. Tengan en cuenta que es muy importante, si yo hubiera puesto una U mayúscula ya me iba a generar un error porque no existe una tabla con la U mayúscula de usuarios. Hay que escribir todo tal cual. Pero acá no quiero que me devuelva todos los usuarios, sino necesito que me devuelvan los usuarios que tengan el nombre de usuario y la contraseña tal cual como los que el usuario ingresó. Entonces vamos a usar otra palabra reservada que es el where, donde le digo, dame todas las columnas de la tabla usuario, ¿dónde? ¿Dónde qué cosa? Entonces volvemos acá a nuestro SQL Server y vemos cuáles son las columnas de esta base de datos. Ah, mira, yo tengo que el ID usuario es del tipo numérica, pero no me interesa filtrar por ID usuario porque no lo tengo. Yo tengo nombre de usuario y tengo password. Entonces, voy a decir where nombre de usuario. ¿Y cómo hago acá? Bueno, yo le tengo que decir donde el nombre de usuario sea igual a tanto y el password sea igual al password. Entonces, ¿cómo hago esto? Nombre de usuario, like es un operador que se utiliza para comparar texto en SQL Server. Entonces, le voy a poner like, arroba. Bueno, antes del arroba vamos a explicarlo de otra forma. Like, comillas simples y concatenamos fuera del comillas dobles, agregamos nombre de usuario, más, comilla simple, and, ¿qué más? Password, veamos si se escribía así la columna. Password, sí, con la P mayúscula. Like, comilla simple, más, comilla doble, cerramos la comilla simple. Muy bien. De esta forma, fíjense, yo estoy diciendo select, asterisco, from, usuarios, where, nombre de usuario, like, al nombre de usuario, entre comillas simples, and password like, ¿qué cosa? Acá tenemos que introducir el password. Dijimos que lo recibíamos por parámetro, password. Muy bien. Paso siguiente. Una vez que yo escribí mi consulta SQL, voy a decir, bueno, cmd.parameters.clear. Ya vamos a ver en unos minutos a qué hace referencia esto. Después le decimos cmd de nuestro command. Le vamos a decir que tiene un command type. Y vamos a decirle que nuestro command type va a ser del punto text. Ya vamos a ver en un rato también qué significa esto. Después tengo que escribirle mi command text, que va a ser el texto que quiero ejecutar yo, que en este caso va a ser mi consulta. Entonces ahí escribo consulta, punto y coma. Y ahora, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, en primer lugar, abrimos la conexión a la base de datos. En segundo lugar, asigno a mi command la conexión que ya está abierta. En tercer lugar,
voy a definir un tipo de dato que es datatable, que le vamos a poner acá, le vamos a poner tabla, es igual a new datatable, por ejemplo. Y vamos a ejecutar mediante un objeto que es del tipo SQL Data Adapter, new SQL Data Adapter, que va a recibir como parámetro el command, va a recibir el command que posee. ¿A qué base de datos tiene que apuntar? Porque tiene el connection y ya está abierto, e incluso va a tener ya la consulta asignada, que va a ser esta otra. Entonces, mediante el método dataadapter.fill tabla, ¿qué va a hacer esto? Me va a ejecutar la consulta SQL y me lo va a cargar dentro de la tabla que yo declaré acá arriba. Entonces, si yo ejecuto esta consulta SQL, me debería devolver una tabla de una fila donde tenga el nombre de usuario, la contraseña y el ID del usuario. Si me devolvió una fila, es porque el usuario existe. Si la tabla que me devuelve es una tabla que no tiene filas, significa que el usuario no se encontró en la base de datos, entonces debería devolver un false en ese caso. Entonces acá ya le podemos dar forma a nuestro método y le decimos, si la tabla .rows.count es igual a 1, entonces resultado va a ser igual a true. Vamos a decir que el usuario existe. Si no, resultado de false, que no hace falta que lo pongamos porque ya dijimos que en un principio es false, pero bueno, lo vamos a poner para que quede un poco más claro. El resultado es igual a false. Entonces fíjense qué pasa acá. De esta forma, yo obtuve mi cadena de conexión. Creé mi objeto del tipo command. Creé mi objeto del tipo conexión asignándole la cadena de conexión. Escribí mi consulta SQL, la cual le estoy diciendo que haga un select asterisco from la tabla de usuarios, donde el nombre de usuario es igual, al nombre de usuario, y el password like a password. Entonces, si yo ejecuto esto no pasa nada porque no lo estoy invocando, así que ya vamos a verlo en unos segundos, pero sigamos viendo. Tengo mi consulta, a mi tipo command le limpié todos los tipos de parámetros que puede llegar a tener. En unos minutos vamos a ver a qué nos referimos con parámetros. El command type le estoy diciendo que es .text. ¿Qué significa .text? Significa que yo les voy a escribir a mano cuál va a ser la consulta SQL que voy a querer que ejecuten. En las próximas clases vamos a trabajar con un tipo de command type store procedure, que ese es con el que me gustaría que trabajen de ahora en más, pero los fines didácticos ahora nos vamos a basar con el .text. Después le estoy diciendo que a mi command le tengo que agregar mi command text, que va a ser la consulta que yo quiero ejecutar, que es esta de acá arriba que hemos definido. El paso siguiente va a ser abrir la conexión. Luego voy a asignarle a mi objeto command la conexión y luego creo una tabla y un objeto del tipo SQL Data Adapter para que me ejecute esta consulta SQL y me lo cargue en la tabla. Una vez que se hizo todo esto, se debería poder ejecutar nuestra consulta en la base de datos. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Volvemos acá arriba. Vamos a escribir un nuevo código en donde vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que deberíamos empezar a validar todo esto? Primero, ¿qué haríamos acá? ¿Podríamos usar esto mismo? Vamos a llevarlo para acá arriba. No vamos a crear ningún usuario todavía. Vamos a borrar esto y vamos a hacer la primera validación. Si el txt usuario.text es igual a vacío o el txt password.text es igual a vacío, bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un message box.show que diga ingrese nombre de usuario y password. Muy bien. Si ingresó un nombre de usuario y password, vamos a trabajar del lado del else. Entonces, ¿qué podemos hacer acá?
En primer lugar, podríamos crear una variable del tipo string que sea nombre de usuario, que va a tener lo que tenemos en nuestro txtusuario.text. Vamos a crear una variable password que va a ser igual al txtpassword.text. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear una variable del tipo bool, resultado, que va a ser false en una primera instancia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a decir que resultado va a ser igual a ¿qué cosa? A validar usuario, que es el método que acabamos de crear, que recibe el nombre de usuario y password. Entonces ponemos nombre de usuario y password. Entonces, se invoca este método en donde si el usuario existe me va a devolver true y si el usuario no existe me va a devolver false. Entonces ahora es más fácil trabajar porque voy a decir if, escribí mal, if resultado es igual a true, es porque el usuario existe. Si no, es porque el usuario no existe. Y si el usuario no existe, ¿qué debería hacer acá yo? Podría poner un messagebox.show usuario inexistente, por ejemplo. Muy bien. Si el usuario existe, ¿qué hacíamos ahora? Bueno, acá sí hacíamos lo que teníamos antes, que era creábamos el objeto del tipo usuario, que decimos igual a new usuario, que recibía de vuelta el nombre de usuario y el password, y creaba un objeto del tipo principal de la pantalla, principal form, ventana es igual a new, principal form, y hacemos un ventana.show. ¿Por qué no me compila esto? Porque si ustedes recuerdan, este constructor recibía un objeto del tipo usuario. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué hacíamos después de eso? Bueno, ocultábamos la ventana esta. Muy bien. Entonces fíjense cómo ahora tengo un login un poquito más serio en donde obtengo mi nombre de usuario y contraseña, se lo mando a un método que se llama validar usuario, en donde realizo una consulta a mi motor de base de datos y veo si el usuario existe o no existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ejecutar el sistema, la aplicación esta, y vamos a probar a ver qué sucede. Si yo presiono en iniciar, escribo Nicolás 1, 2, 3, 4, 5, 6, le damos ingresar, ingresó al sistema, significa que la consulta de SQL fue exitosa. Pero vamos a empezar a ver una serie de cuestiones ahora para dar una vuelta de rosca y que quede todo mejor. Dijimos acá, vamos por parte. Vamos primero a nuestro método validador usuario. Fíjense lo que sucede. Si yo se me hubiera escapado o no hubiera puesto un espacio o escribí mal el nombre de mi tabla, si ejecuto, fijémonos qué pasa. Nicolás 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos a ingresar, se nos clavó el sistema y nos dio lo que conocemos como excepciones. Entonces tenemos que empezar a realizar un manejo de excepciones y tenemos que empezar a ver cómo se controlan estas cosas, ya que nuestro sistema, a medida que crezca, va a haber una gran cantidad de posibilidades de encontrar excepciones. No solo al conectarse a base de datos. Cuando ustedes quieran trabajar con fechas, cuando quieran convertir una string a un tipo de dato numérico, cuando quieran castear tipos de datos, cuando trabajen con enumeraciones, cuando trabajen con arrays, con listas, hay un sinfín de tipos de excepciones que pueden empezar a surgir. Entonces tenemos que empezar a ver cómo manejarlas. Porque una vez que salte esta excepción, nuestro programa se tilda y queda ahí clavado. No hay posibilidad de seguir, no hay posibilidad de continuar. La única forma es que nosotros hagamos un buen manejo de excepciones y de esa forma simplemente le podemos mostrar un mensaje de error al usuario, pero no lo imposibilitamos de que siga trabajando con el sistema y que quede clavado el usuario sin poder realizar nada. Fíjense que la ayuda por ahí es bastante útil, por ahí bastante compleja de interpretar, pero me está diciendo que hay una sintaxis incorrecta cerca de from usuarios. O sea, es bastante aproximado. Me da a entender de que
voy a tener yo acá, en este sector, algo mal escrito. Pero bien, ¿cómo vamos a manejar entonces nuestros manejos de excepciones? O qué deberíamos hacer acá para que este sistema tenga un poco más de coherencia y sea un poco más seguro? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar lo que se conoce como bloque try catch. Ustedes van a tener que agregar todo su código, todo código que ustedes consideren que pueda generar algún tipo de excepción dentro de un bloque try catch. ¿Cómo vendría a ser esto? Fíjese, si yo escribo try y toco tab, automáticamente me lo autocompleto. Try catch exception. Me está diciendo que intente realizar alguna acción y si agarra o cachea algún tipo de excepción, dice throw. ¿Qué significa esto? La va a tirar, la va a devolver al método que invocó este otro método. Ese throw yo lo puedo quitar y puedo realizar algún manejo de la excepción ahí adentro, pero vamos a usarlo con el throw ahora. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a agarrar todo lo que yo quiero que se ejecute, que puede ser que devuelva algún tipo de error, lo vamos a poner dentro del try. ¿Ven? Y si hubo algún error, le voy a decir, devuélvelo. Devuélvelo al método que me invocó, a la función que me invocó. Entonces, ¿qué significa esto? Que si surge un error dentro de este método, va a ser un throw y me lo va a disparar a este otro método, al del botón ingresar clic. Dentro de este método botón ingresar clic, yo voy a necesitar cacharlo o agarrar este error. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Muy simple. Vamos a agregar otro bloque try catch, en donde acá, donde yo invoco al método validar usuario, lo vamos a introducir acá. Significa que va a intentar hacer realizar esto. Si surge algún error acá, va a cachar la excepción. Y acá vamos a poner, por ejemplo, un messagebox.show que diga error al consultar usuario. Muy bien. Entonces, fíjese qué interesante esto. Porque si yo ahora, lo ejecuté y no lo quería ejecutar, escribo mal mi sintaxis para que me genere una excepción, vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Ejecutamos la aplicación y fíjense, pongo el usuario que era correcto, ingresar, error al consultar el usuario. Entonces fíjense el manejo que hicimos de la excepción, en donde no hice que el sistema se bloquee y se tilde, sino que lo pude cachar, lo pude manejar y pude dar alguna especie de respuesta. Por ejemplo, el error podría decir base de datos no encontrado, intente nuevamente más tarde, contáctese con un administrador del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta forma, no se tilde el sistema y puedo seguir trabajando. Pero bien, si volvemos al try catch, fíjense lo siguiente. Muchas veces es útil, fíjense que el try catch por defecto me dice catch exception y yo le agregué un exception X. ¿Para qué me sirve esto? Porque muchas veces yo puedo poner error de consultor usuario, vamos a poner espacio guión espacio, y acá voy a poner x.message. ¿Qué significa esto? Que me devuelva el error de la excepción. Si ejecutamos de vuelta, fíjense, error al consultar el usuario y me devuelve cuál es el error específico con el que estoy trabajando. Hay que tener cuidado acá, esto está bueno para casos de prueba o dependiendo para qué tipo de usuario, pero un usuario que se quiera loguear, que ustedes le muestren esto, está mal, porque incluso está viendo que está mal escrita la sintaxis y está viendo incluso cómo se llama la tabla de ustedes de usuarios. Entonces esta información hay que tener cuidado con lo que se muestra, pero es importante que sepan que pueden mostrar el mensaje de error directamente, no un mensaje creado por ustedes, sino el error exacto de la excepción. Muy bien. Sigamos un poco más. Vamos a dejarlo en error al consultorio del usuario. Vamos a acomodar de vuelta esto. Y al try catch le vamos a agregar algo más. Le vamos a agregar un finally. ¿Qué significa este finally? Le voy a decir, bueno, intenta hacer esto y haya habido o no una excepción, finalmente hace algo más. ¿Y qué consideran ustedes que deberíamos hacer acá? Bueno, acá lo que deberíamos hacer debería cerrar la conexión que yo abrí. Este es un error muy común en donde
no se cierra la conexión y dependiendo de la configuración del motor de base de datos, del tipo de motor de base de datos que tengamos, vamos a ver si se tilda o no se tilda, si se clava o no se clava nuestro motor de base de datos. ¿A qué me refiero con esto? Que por lo general tienen un número finito de conexiones abiertas los motores de base de datos. Entonces, yo me logueé una vez y no cerré la conexión. Se logueó otro usuario y no cierra la conexión. Quizás, si nuestro motor de base de datos solo soporta, por ejemplo, 10 conexiones abiertas simultáneamente, cuando se quiera loguear la persona número 11, no va a poder acceder a la base de datos y va a surgir un tipo de excepción. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a abrir una conexión, realizamos la consulta, cerramos la conexión, siempre. Y para no olvidarnos, en nuestro finally vamos a hacer un ¿qué cosa? Tenemos que ver cómo cerrar la conexión. Para poder cerrar la conexión necesitamos tenerlo a nuestro objeto conexión declarado por fuera de mi try. De esta forma, yo en mi finally voy a poder poner cn.close. Entonces, de esta forma, bien, acá me falta algo más. Me da un error porque mi cadena de conexión también lo voy a tener que declarar afuera. Ahí está. Entonces, de esta forma, yo siempre que termine mi consulta y haya sido exitosa o no, voy a cerrar la conexión. Volvemos a hacer la prueba. Bueno, hay un error acá. Vamos a ver. Bien, acá me faltó las comillas dobles en el message box. Volvemos a ejecutar y vamos a hacer Nicolás 1, 2, 3, 4, 5, 6, ingresar, funciona todo perfecto. Y por atrás la conexión se cerró. Ahora bien, ustedes habrán visto, les habrá llamado atención seguramente lo incómodo que fue empezar a concatenar acá los strings. Fíjense que ahora, esto fue muy básico. Fue una consulta SQL donde yo mando un nombre de usuario y mando una contraseña. Pero imagínense una consulta SQL a una tabla que tiene 25 columnas en donde yo tengo que poner 6 tipos de condiciones where y tengo que empezar a concatenar un montón de strings. Acá pueden surgir una serie, muchos errores, como el de recién que vimos hace un rato, de que no introduje un espacio, escribí mal algo, lo que sea. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Vamos a trabajar con el concepto de parameters o parámetros. ¿Por qué es útil trabajar con parámetros? Es útil no solo porque el parámetro me va a simplificar la vida al momento de escribir la consulta SQL, sino también por una cuestión de seguridad. Imagínense una cosa. Si yo introdujera en donde dice nombre de usuario, supónganse, volvemos acá. Fíjense, yo tengo ahí mi upsetting de prueba, pero no importa. Supónganse que yo en mi nombre de usuario escribía punto y coma, espacio, update, usuarios, y me empiezo a escribir una consulta SQL acá. Esto se llama SQL Injection, en donde lo voy a introducir acá, y cuando yo quiera ejecutar la consulta de base de datos, se va a ejecutar toda esta línea, y se puede ejecutar código malicioso, se puede romper nuestra base de datos, entonces empiecen a tener en cuenta este tipo de cosas. No es recomendado trabajar con este tipo de datos o este tipo de forma para concatenar información a una consulta SQL y acceder a una base de datos. Vamos a empezar a trabajar con parámetros. ¿Cómo hacemos esto? Muy simple. Le voy a decir select asterisco from usuarios, where nombre de usuario like a qué cosa. Y acá le vamos a poner nombre uso, por ejemplo. And password like pass, por ejemplo. Entonces fíjense de qué forma sencilla realicé esta consulta SQL sin tener que concatenar con el signo más o con un ampersand, con comillas dobles, con comillas simples. Le estoy diciendo select asterisco from usuarios, donde el nombre de usuario es like a un parámetro que se va a llamar nombre uso, el parámetro se representa con arroba, y el password like arroba pass. Ahora bien, ustedes se van a preguntar, muy lindo profe, pero ¿cómo hago yo para relacionar a mi nombre de usuario con este parámetro? Volvemos acá y vieron que nuestro
primer instrucción acá fue cmd.parameters.clear. Eso significa limpiarme todos los parámetros que puede llegar a tener mi objeto de command. Pero vamos a empezar a agregar parámetros. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora? cmd.parameters.addWithValue. ¿Qué significa esto? Que voy a agregar un parámetro con un valor. En primer lugar, el nombre del parámetro. En segundo lugar, el valor. Entonces, dijimos que se va a llamar mi primer parámetro nombre uso. Con el arroba lo tienen que poner, obviamente. ¿Y qué va a valer esto? Va a valer lo que recibí como atributo, como parámetro del método nombre de usuario. Y vamos a hacer un cmd.parameters.addWithValue y de vuelta igual. Nombre del parámetro, valor. Yo copio el nombre del parámetro porque también es muy común errores de tipeo y que no funcionen. Supónganse que acá yo hubiera puesto así y en la sentencia está escrito con minúscula, me hubiera generado un error. Entonces siempre tengan mucho cuidado con esto. Y el valor va a ser del tipo password. Entonces fíjense ahora cómo, de esta forma, yo me aseguro que, en primer lugar, supónganse que el campo password fuera numérico, no podría ser nunca SQL injection porque esto me hace una validación de datos en donde si password es numérico y yo le paso un valor que no sea numérico, me generaría un error. Acá tendría que haber un valor del tipo int. De esta forma nos aseguramos un poco este tipo de ataques maliciosos que podremos llegar a tener a nuestra base de datos y nos simplifica la vida muy mucho a la hora de escribir nuestra consulta SQL. Veamos qué pasa si ejecuto. Ejecutamos. Nicolás 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos a ingresar. Funcionó exactamente igual. Entonces, cerramos. Vamos resumiendo qué hemos hecho hasta ahora. Modificamos nuestro evento ingresar, en donde primero validamos si el nombre de usuario y la contraseña existían. Como decimos si existían el nombre de usuario y la contraseña en nuestro textbox, ingresamos por el lado del else, declaramos las variables donde guardamos los resultados, llamamos al validador usuario, si había una excepción de algún tipo, la cachábamos y mostrábamos un error. Ahora bien, para que esto quede mejor, ¿qué debería hacer yo? Decir, bueno, si el usuario existe, vamos a seguir por el caminito de acá, ¿no? Si no, acá vamos a mostrar eso. Ahí queda perfecto el camino. Entonces, vamos a ver ahora algo muy útil que lo van a utilizar muchísimo, que va a ser el tema de cómo van a tener que realizar un debug o una depuración. Ahora todo es muy simple, todo es muy sencillo, las cosas son claras, pero supónganse que por ahí tienen dudas de cuáles son los datos que están recibiendo, cuáles son los datos que van, que vienen y todo ese tipo de cosas. Vamos a tener que empezar a, como dicen muchos, debugger. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente el proceso de debugueo significa poner un punto de interrupción en el sistema y yo ir línea a línea viendo cuáles son los resultados. Entonces fíjense qué vamos a hacer acá. Cuando yo presione clic en el botón ingresar, yo voy a decir, bueno, desde la instrucción esta, yo quiero poner un punto de interrupción. Me voy acá a la barra de la izquierda vertical del Visual Studio y voy a hacer clic ahí. Entonces fíjense cómo me puso un circulito rojo y eso significa punto de interrupción. Si yo acá arriba tengo en debug, el punto de interrupción va a funcionar. Si lo tengo en modo release, no va a detenerse ningún punto de interrupción. Ya veremos luego qué genera o para qué me sirve este release. Ahora vamos a seguir en modo debug. Ejecutamos. Se me abre la ventana y yo voy a introducir acá, por ejemplo, Nicolás y voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos ingresar. Automáticamente fíjense lo que sucedió acá. Me vino el punto de interrupción. El sistema no continúa y aguarde a que yo siga línea a línea. Entonces, ¿qué es lo que hago acá o para qué me sirve o qué puedo ver? Puedo ver todo. Esto es lo útil. Fíjense, estoy diciendo acá, bueno, acá estoy preguntando si el txtusuario.text es blanco y el txt.text es igual a una cadena vacía. Yo posicionando el mouse nomás en txtusuario.text, automáticamente veo cuál es el valor de esa propiedad. Fíjense, yo ya sé que esto vale Nicolás y yo ya sé que esto vale 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Y cómo hago para seguir línea a línea? Con el botón F10. Entonces, como esta condición sé que va a ser false, va a entrar por el else. Si toco F10, nos fuimos para el lado del else. Entonces fíjense cómo voy viendo que el nombre de usuario ahora es nulo, no vale nada. En la línea siguiente, después que yo le asigné el valor del txt usuario, fíjense, nombre de usuario vale Nicolás. Password es nulo, ahora vale un 2, 3, 4, 5, 6. Resultado de false, porque toda variable booleana apenas la creamos por defecto de false, vale false. Y ahora vamos a lo interesante. Llegamos acá. Dice que el resultado de false, y acá tengo un método, validar usuario. ¿Cómo yo podría ingresar a ese método? Hay dos formas. En primer lugar, yo podría ingresar otro punto de interrupción ahora, que si yo toco F10 me va a ir ese punto de interrupción, o si toco F5, mejor dicho, me iría ese punto de interrupción, porque el F5 va entre punto y punto de interrupción. Pero ya que estamos parados aquí, si yo presiono F11, me ingresa al método el F11. Entonces acá yo ya puedo empezar a seguir mi trazabilidad y mi paso a paso. Fíjense, cadena de conexión vale nulo. ¿Y ahora cuánto vale mi cadena de conexión? Ah, vale eso. Entonces fíjense cómo de esta forma, cuando ustedes estén enroscados con un error, empiecen a debuguear. Esta es la forma que se utiliza para ver dónde está el error. Ir un paso a paso. Entonces van viendo qué dato tengo, qué dato creé, qué objeto creé, qué cálculo hice. Entonces, de esa forma van a poder resolver muchos problemas. Por ahí tienen dudas si esto es false, si esto es true, si la condición va a ser exitosa. Entonces, de esta forma pueden ir probando. Fíjese cómo ahora vamos a ir línea a línea, línea a línea. Vamos viendo línea a línea, van viendo en todo momento, por ejemplo, el objeto command, fíjense, todos los valores que le hemos estado seteando, que hemos estado configurando, pueden verlo, connection string, pueden ir viendo todo lo que necesiten. Abrimos la conexión, se la asignamos a mi objeto connection y fíjense cómo ahora mi cmd, ven, ajá, connection, mira, acá está la conexión que le acabo de agregar. Hay una propiedad connection string donde está la base de datos donde está apuntando. De vuelta les digo, la idea de esto es que ustedes vean y que empiecen a darse cuenta cómo pueden empezar a ver todas las propiedades que poseen los objetos en tiempo de ejecución a medida que ustedes van debugueando. Fíjense, yo tengo una tabla que es la propiedad rows. Dentro de eso tenemos una propiedad count que vale 0, que no tiene ninguna fila. Pero si yo ejecuto el dataadapter.fill, ahora mi tables.rows.count vale 1, significa que devolvió 1. Entonces yo estoy seguro en este caso que va a entrar por el lado del resultado true. Exactamente. Hacemos un return, seguimos con F10, finalmente cerramos la conexión, volvemos acá y resultado ahora vale true. Como resultado vale true, yo tengo mi objeto usuario que es nulo, pero una vez que le mando el nombre de usuario y el password, automáticamente, fíjense, ya están sus propiedades seteadas. Inicializo la ventana principal, hago un show y luego hago un hide. Si yo quiero salir del breakpoint, del punto de interrupción, presiono F5 y listo. Automáticamente ya se nos logueó en el sistema. Entonces fíjense lo interesante de todo lo que hemos visto hasta ahora en esta clase, porque es muy útil y es necesario trabajar de esta forma. ¿Vamos a acceder a las bases de datos? Sí, vamos a acceder a las bases de datos y mucho. Entonces, vamos a tener que tener nuestra cadena de conexión guardada en algún lado. Hemos aprendido a guardarla, hemos aprendido a obtenerla y hemos aprendido una forma básica de conectarse a una base de datos. No significa que sea la única, existen muchas formas, muchos métodos y ya vamos a ver en clases siguientes cómo vamos a empezar a encapsular todos estos tipos de comportamientos en otras clases y ya vamos a ver el porqué. Simplemente en esta clase nos vamos a centrar en esta idea de cómo conectarnos a la base de datos con nuestra cadena de conexión, con nuestro objeto conexión, nuestro objeto SQL command, nuestros objetos parameters, muy importante, la asignación de las propiedades, seteo de propiedades en el objeto command, en este caso cómo cargábamos un data table, cómo analizábamos el resultado y después cómo continuamos el caminito normal.
Ahora vamos a ver una serie de particularidades porque sería interesante aprovechar la clase de ahora y empezar a darle forma ya a las funcionalidades de ADMs, ya apuntando a una base de datos y ya trabajando con una base de datos. Vamos a ver ahora cómo empieza a tomar un poco de forma el tema de cómo vamos a cargar una grilla, cómo vamos a cargar un combo. Ahora sí el combo lo vamos a cargar como corresponde, ya vamos a ver cómo. Y cómo empieza a tomar sentido todo, ya que los datos van a persistir. Yo cada vez que quiera ingresar en mi aplicación, yo sé que voy a tener en este caso un usuario Nicolás con contraseña 123456 grabado en el sistema. Entonces, vamos a hacer un paréntesis también de acá, muchos se consultarán, profe, pero bueno, acá la contraseña que esté en la base de datos de esta forma no es muy seguro. Exactamente. No está bien que la contraseña no esté cifrada o encriptada de alguna forma en la base de datos. Futuras clases vamos a ver un ejemplito de por lo menos una encriptación o un cifrado básico, cosa que si alguien roba esta tablita de base de datos no sepa tan fácilmente cuál es la contraseña de este usuario. Entonces, muy bien. ¿Cómo vamos a seguir ahora o qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo formulario para empezar a manipular todo el tema de los usuarios. Habíamos dicho que teníamos una opción de menú usuarios con una opción consulta. Vamos a empezar a darle forma a esa funcionalidad de usuarios. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear un nuevo formulario. ¿Cómo lo creamos? Ya soy bastante repetitivo, pero es importante que lo sigamos repitiendo. Agregar, ¿qué cosa agregamos? Un Windows Forms y eh, vamos a ponerle usuarios genérico. Muy bien. Y vamos a empezar a darle un poquito de forma a este formulario. A ver qué se les ocurre a ustedes. ¿Qué harían acá? Bueno, podremos empezar a poner. Habíamos dicho que habíamos trabajado con paneles, pero vamos a trabajar con otro contenedor de datos bastante útil, contenedores, perdón, y le vamos a poner un tipo Groupbox. Ay, bueno, recuerden que tengo este problemita acá. Ahí está. Groupbox, que se caracteriza por lo siguiente. Fíjense que tiene como un tipo de subtítulo en donde vamos a las propiedades. Acá le vamos a poner datos de usuario, datos del usuario. ¿Y qué otra propiedad podemos ponerle? Podemos ponerle cambiarle los colores, la fuente, vamos a cambiar el font, vamos a hacerlo un poquito más grande, le vamos a poner que es 15 de tamaño y que sea negrito. Bueno, y de esa forma ustedes pueden dejar con los bordes, con las líneas y todo eso, pero lo dejamos así. Fíjense que queda mucho más prolijo las interfaces cuando las empezamos a manejar con este tipo de contenedores. Entonces, datos de usuario. ¿Qué le vamos a poner a un usuario? Vamos a dejar extendido el cuadro de herramientas y vamos a ponerle, bueno, vamos a poner en primer lugar un label que diga nombre de usuario. Vamos a extender las propiedades del label. Nombre de usuario. Muy bien. Vamos a hacerlo un poco más chiquitita a este font. Le vamos a poner que sea tamaño 12. Ahí me gusta más. Vamos a agregar el textbox. Textbox, no lo veo. Acá está el textbox. Muy bien. Muy bien. Le cambiamos el nombre al textbox. Le vamos a poner txt nombre de usuario. Muy bien. Vamos a ponerle un label que diga password o contraseña. Bueno, usamos password antes, vamos a ir con la palabra password. Dos puntos. Y vamos a crear otro label, ya que estamos, que sea que diga repetir password, porque por lo general siempre cuando se da alto un usuario te pide una confirmación de la contraseña ingresada. Muy bien. Ahí está. Y vamos a agregar dos textbox más. Muy bien. Ahí estamos.
en donde el segundo mejor dicho, se va a llamar txtPassword, en donde cambiábamos la propiedad de passwordchar por un asterisco y nos vamos al último y le ponemos que sea txt repetir password y también le cambiamos la propiedad del passwordchar como asterisco. Muy bien. El paso siguiente va a ser agregar una serie de botones, los cuales van a ser botones muy básicos que ya vimos la clase pasada o las clases anteriores, donde podríamos poner el típico botón de, perdón, bueno, vamos a agregar esto así evitamos el problema este que tengo de los dos monitores. Ahí está, bien, después lo achicamos nuevamente. Agregamos un botón que se llame btn alta usuario. Y vamos a cambiar el text que diga alta usuario. Le vamos a cambiar el tamaño de la letra, que está muy grande, le vamos a poner 12. Vamos a agrandar un poco más el botón. Ahí me gustó. Recuerden que ustedes tienen que agregarles iconos, imágenes y combinaciones de colores para que la interfaz sea bastante más agradable. Y vamos a agregar otro botón que sea el botón que habíamos desarrollado antes, el de limpiar los campos. Vamos a poner propiedades. El text que diga limpiar campos y se va a llamar btn limpiar. Muy bien. Paso siguiente, o qué se me ocurriría hacer. Bueno, lo que podremos hacer ahora es agregar una lista de usuarios en donde, bueno, podemos copiar este contenedor por empezar. Lo vamos a arrastrar acá abajo. Lo vamos a hacer un poco más largo y vamos a eliminar todo esto porque no nos sirve. Muy bien, ahí está. En donde vamos a cambiar datos de usuarios por, ¿qué se les ocurre que podremos poner acá? Y acá podremos poner el listado de usuarios, por ejemplo. Y dentro del listado de usuarios podríamos agregar una grilla que contenga todos los usuarios. Entonces, ¿cómo habíamos dicho eso? Bueno, vamos a datos, nos vamos al Data Grid View, agregamos nuestra grilla, fíjense cómo está dentro del contenedor ya la grilla, la ponemos del tamaño del contenedor y una vez que empezamos acá cambiamos algunas configuraciones como por ejemplo habilitar acción de agregar no, habilitar edición no, habilitar eliminación no y nos vamos al editar columnas. Acá vamos a tener un cambio con respecto a la clase anterior donde agregamos la columna de los alumnos. Vamos a setear una propiedad que va a ser muy útil. En primer lugar dijimos que bueno, vamos a mostremos las tres columnas del alumno, ID, nombre de usuario y contraseña. Presionamos en agregar y ponemos primer columna, ID, texto de encabezado, ID, usuario, podría decir. Le agregamos. Segunda, nombre de usuario. Y acá le ponemos simplemente que diga usuario, nada más. Y la tercera, password, texto de encabezado, password. Muy bien, cerramos. Ahora bien, vamos a empezar a darle un poquito de forma a la configuración esta. ID usuario, primer columna. En primer lugar no me interesa que sea tan ancha la columna porque voy a mostrar un número. Podemos ponerlo que tenga 40 de ancho. Mientras que la de usuario que tenga 100 y contraseña que tenga 100, vamos a ver si entra bien en la interfaz, pero vamos a ir viéndolo. Pero acá vamos a centrar en una propiedad, fíjese acá datos, que dice Data Property Name. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros carguemos grillas por lo general, las vamos a cargar asignándole un data source. Ese data source no es más que una tabla, de la forma que lo obtuvimos hace un rato cuando hicimos el login del usuario. Esa tabla es un conjunto de filas y columnas. Pero lo que nos importa ahora es poder hacer un binding, que es que se llama, o una relación,
entre esta columna, esta y esta, con las tablas que me devuelve la consulta SQL. Fíjense, yo como voy a hacer un select asterisco from usuarios, significa que me va a devolver todas las columnas. Esas columnas, ¿cómo se llaman? ID de usuario, nombre de usuario y password. Entonces le tengo que decir acá, a mi proyecto, le tengo que decir que al ID usuario lo relacione con la columna que se llama ID usuario. A mi campo usuario le voy a decir que lo relacione con nombre de usuario. Siempre respetando las mayúsculas y minúsculas. Nombre de usuario. Y en mi campo password le voy a decir que me lo relacione con mi campo password. En este caso se llaman igual, pero no siempre se va a llamar igual. Muy bien. Acepta. Fíjense cómo automáticamente se crearon las columnas y vamos a empezar a, bueno, las vamos a editar un poco para que sean un poquito más grandes. Usuario le vamos a poner que valga 200 y password le vamos a decir que también valga 200 para que sea un poco más grande. Después pueden cambiar las propiedades del font. Ahí le vamos a poner, vamos a hacerlo más chiquito esto, ID, el header text. Muy bien. Ahí está. Fíjense cómo empieza a tomar todo un poquito más de forma. Vamos a agrandar un poquito más. Ahí está. Ahí me gusta más. Muy bien. Supónganse que tenemos ese formulario, este formulario básico creado. Entonces ahora sí tenemos que empezar a darle forma, ¿no? ¿Qué sería lo primero? Una vez que yo ingrese esta opción, bueno, vamos a configurar eso antes que nada. ¿Cómo ingresamos a este formulario de usuario? Bueno, en mi pantalla principal vamos a hacer doble clic en la opción consulta de usuarios y simplemente digo, bueno, ¿cómo se llama mi form? Mi form se va a llamar, a ver, no me acuerdo cómo se llama, usuarios. Usuarios ventana va a ser igual a new usuarios y hacemos un ventana punto show. Perdón, escribí mal. Ventana punto show. Punto y coma. Listo. De esa forma vamos a ir probándolo a ver cómo se nos visualiza. Seguramente tenga algún error de diseño por el tema de los dos monitores yo, pero usted no debería tener ningún problema. Vamos a sacar este punto de interrupción que nos quedó de antes. Muy bien, F5, usuarios, consulta. Muy bien, fíjese cómo se me abrió la ventana. Medio improlijo me quedó acá, pero lo importante es que ustedes lo vean bien. Ya vamos a seguir probándolo. Se me abrió el formulario. Perfecto. Una vez que se me abrió el formulario, bueno, tenemos que empezar a darle forma a esto. En primer lugar, ¿qué podríamos hacer? Bueno, ¿qué deberíamos hacer? En el método load deberíamos llamar a un método que se llame cargar grilla. No sé qué opinan ustedes. Pero me olvidé de algo acá. A la grilla nunca le puse nombre. Entonces vamos a las propiedades de la grilla y le ponemos, por ejemplo, grilla usuarios. Muy bien. Y entonces yo ahora dentro de mi code behind, fíjense, llamo al método cargar grilla, pero me dicen que hay un error porque obviamente el método no está creado. Vamos a crearlo. Vamos a hacer que sea un método que no devuelve nada, que simplemente va a cargar una grilla. Muy bien. Entonces ahora tenemos que empezar a ver, decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer para cargar esta bendita grilla? Bueno, podemos reutilizar el método que teníamos en la otra clase. Vamos a copiarlo. Vamos a ir al login. Vamos al ingresar. Vamos a nuestro método validador usuario. Y vamos a copiarlo. Tal cual como está acá. Vamos a nuestro usuario. Vamos a nuestro load. Vamos a nuestro cargar grilla. Y pegamos. Muy bien. Fíjense. Primer error. Necesito hacer el import del SQL. Del System Data SQL Client. Listo. Muy bien. Segundo error. Me está diciendo un error en el return porque estoy diciendo que tiene que devolver algo y yo dije que mi método es del tipo void. Entonces no va más nada. No voy a tener ningún resultado porque no devuelvo nada.
Tercer error, me está diciendo con los parámetros. Y acá no hay ningún parámetro porque yo no necesito hacer ningún where ni nada. Simplemente va a ser un select asterisco from usuarios. Nada más. Muy bien. No va a haber resultado. Y listo. Fíjense lo útil que fue crear nuestra key con el string de conexión, porque solo la declaré acá, la estoy reutilizando acá y no tengo que setear el valor porque ya está establecido en aquel archivo. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de esto? Acá todo va a ser exactamente igual, solo que cambie cuál va a ser mi consulta. Le estoy diciendo devuélveme todos los usuarios, las 3 columnas de la tabla usuario, sin parámetros. Estoy abriendo la conexión, asignándola y cargando la tabla con el resultado. ¿Cuál va a ser el paso siguiente? Bueno, mi paso siguiente va a ser grilla usuarios.datasource, datasource va a ser igual a qué cosa? A la tabla. Ahí está. Ejecutamos. Hay un error, vamos a ver que hay un copie mal, había una llave de más, error común. Volvemos a ejecutar. Nicolás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le damos ingresar. Muy bien, usuarios, consulta. Fíjense, se me abrió la ventana usuarios, me trajo el usuario con ID 1, usuario Nicolás, password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos qué pasa si yo a mano, ahora, ingreso otro usuario. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Le voy a poner usuario 2, contraseña, password, prueba. Muy bien. Volvemos a ejecutar nuestro form. Fíjense, me devolvió también ya el segundo usuario. De esta forma, fíjense lo sencillo que es cargar una grilla y lo importante que fue asignarle la propiedad a la columna para que me lo relacione con la columna de la base de datos. Le dije que a mi columna ID me lo relacione con la columna ID usuario, con la columna usuario que me lo relacione con mi columna nombre de usuario y mi columna password que me lo relacione con mi columna password. De esta forma, cada vez que yo ingrese al formulario, va a ir a la base de datos, va a recuperar todos los usuarios, los va a grabar en una tabla y los va a asignar al data source, o sea, a la fuente de datos, al origen de datos de la grilla. Ya luego veremos cómo cargamos el combo, que va a ser de una forma similar, pero eso lo vamos a dejar para la clase que sigue. Ahora vamos a practicar una nueva funcionalidad, que sería la del alta de usuario, y vamos a volver a repasar la de limpiar campos, que era muy sencilla. Entonces, sigamos. Vi un error cosmético, que no es limpiar, casi está bien, es limpiar campos, perdón, no dije nada. Bien, vamos a hacer el método limpiar campos. ¿Qué hacíamos en este limpiar campos? Bueno, hacíamos txt nombre de usuario punto text va a ser igual a vacío, txt password punto text va a ser igual a vacío y txt repetir password punto text va a ser una cadena vacía. Esto les había dicho que tenemos que encapsularlo en un método aparte, que lo vamos a llamar limpiar campos. Lo creamos, privado, voy, limpiar campos, abrimos llaves y lo agregamos. Listo. Lo probamos por la duda del método para evitar cualquier tipo de error. Ingresamos, usuarios, consulta, cualquier cosa, limpiar campos, se limpian los campos. Perfecto. Otra propiedad que me olvidé de poner en mi formulario, que se inicie siempre centrada en la pantalla y no que se me inicie en cualquier lado de la pantalla. Muy bien. Ahora bien, vamos a ir a la mismísima alta de usuarios. Acá va a cambiar un poco la lógica o vamos a ver cómo trabajamos. Pero en primer lugar deberíamos hacer una serie de verificaciones. No sé qué opinan ustedes. Deberíamos verificar que las contraseñas son iguales. Deberíamos verificar luego que... ¿Qué otra cosa se les ocurre? Bueno, podemos empezar a validar que el usuario ese ya está dado de alta, que no está dado de alta. Bueno, después podemos empezar a crear una serie de restricciones
Pero vamos a empezar con lo básico. Podemos decir if txt, nombre de usuario, punto text equals. Si no hay nombre de usuario, y bueno, acá hay un error. Entonces vamos a poner messagebox.show ingrese nombre de usuario. Si sí introduje nombre de usuario, ahora vamos a lo del else. Y acá puedo hacer otra validación. If txt passwords punto equals a txt repetir password, significa que si son iguales, vamos a continuar un caminito feliz, podríamos decir. Si no, mostramos otro message box que diga los passwords no coinciden. Punto y coma. Entonces ahora nos vamos a centrar acá. Acá pasó dos validaciones de que introdujo un nombre de usuario y que las contraseñas son iguales, pero les voy a dejar de tarea a ustedes de que me validen también si ese usuario, ese nombre de usuario, no existe ya en la base de datos. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que ver cómo vamos a insertar este usuario. Para insertar el usuario, vamos a crear un nuevo método. Muy bien. Que va a ser también del tipo booleano, que se llame insertar usuario, que va a recibir por parámetro ¿qué cosas? Va a recibir un string nombre de usuario y string password. Y vamos a empezar lo vamos a copiar y pegar, lo vamos a volver a escribir, así ya lo vamos memorizando. De vuelta les digo, esto quizás parezca una locura, pero a medida que vamos avanzando y lo vamos haciendo 1, 2, 3 veces, ya sale de memoria todo. En primer lugar, declaramos la variable resultado y ya hacemos el return del resultado, así nos olvidamos. Muy bien. Ahora nos vamos a ocupar de la funcionalidad en sí. SQL, el objeto SQL command cmd va a ser igual a ¿qué cosa? A mi SQL command. Muy bien. Antes de eso, ¿qué hacíamos acá? Que este sí, bueno, lo vamos a copiar porque es medio largo, pero si no veamos a nuestro login form, a nuestro ingresar, esto era lo primero que poníamos por fuera del try catch. Muy bien. Así. Muy bien. Try catch, exception y throw. Muy bien. Ahí está. SQL command, new SQL command, SQL connection, que ya lo tenemos acá arriba. Ahora vamos a escribir la consulta SQL. ¿Y cómo va a ser esto? Muy bien. Ahora tenemos que hacer un insert. ¿Cómo se hace un insert? Vamos a ver. Insert SQL w3 schools. Insert into statement. Entramos ahí. Fíjense, la sintaxis para hacer un insert es insert into nombre de tabla, las columnas y los valores. Entonces, tranquilamente yo puedo trabajar de esta forma, o si yo quiero ingresar ingresar datos en todas las columnas, tranquilamente puedo obviar este columns y usar este tipo de sintaxis. Insertame en la tabla tanto los valores siguientes. Entonces, volvemos al Visual Studio. ¿Cómo hacemos? Escribimos insert. Tengan en cuenta que las palabras claves en SQL, las palabras reservadas, no hacen falta que estén en mayúsculas. Yo las estoy introduciendo en mayúscula ahora para que se entienda y pueda diferenciarse bien todo. Insert. Into. ¿Cómo se llamaba mi tabla? Usuarios. Lo verifiquemos. Siempre hay que verificarlo. Usuarios. Muy bien. ¿Cómo sigue esto? Values. ¿Qué cosa? Nombre usu, coma, pass de password. Vamos a hacerlo un poquito más completa, no perdemos nada. Vamos a agregar los nombres de las columnas, así queda más completo todo. Es nombre de usuario y password. Nombre
de usuario, coma, password. Muy bien. Tengo mi consulta creada. Paso siguiente, ¿qué hacíamos? cmd.parameters.clear. Paso siguiente, cmd.parameters add with value, en donde poníamos nombre del parámetro, acuérdense del arroba que siempre va, valor, nombre de usuario, punto y coma. Otro, ¿cuál es? Password, es arroba pass con el parámetro password. Muy bien. Perdón. Error de tipeo. Ahí está. cmd.commandType es igual a commandType.text. cmd.commandText va a ser igual a consulta. Abrimos la conexión. Una vez que abrí la conexión, agregamos el finally antes que nos olvidemos y cerramos la conexión. Y ahora tenemos que ejecutar la consulta. Para eso primero asignamos a nuestro objeto cmd la connection. ¿Y cómo hacemos ahora esto? ¿Cómo manejamos esto? De la siguiente forma. Cuando yo quiero hacer un insert y no quiero ningún tipo de resultado de respuesta, simplemente considerar que si fue exitoso no me devolvió nada, no me devolvió ningún error, simplemente voy a ejecutar cmd.execute non-query, punto y coma. Si ejecuto esto y no hubo ninguna excepción es porque fue exitoso. Entonces el resultado va a ser igual a true. Entonces, de esta forma, fíjense que hemos hecho lo mismo de antes, cambiamos la consulta, ahora es un insert into, nombre de columnas, values, los valores, agregamos los parámetros, asignamos la conexión, cmd.execute non-query. Este va a ser la magia, este va a ir a la base de datos, va a ejecutar esta consulta del tipo insert. Si fue exitoso, me devuelve true. Entonces, si esto es true, que tranquilamente se puede expresar de esta forma o así, ahí ponemos el try catch con el que trabajamos antes. Si hubo algún error, ponemos messagebox.show, error al insertar nuevo usuario. Muy bien. Y tranquilamente podría decir, bueno, vamos a hacer un focus en txt.nombredeusuario.focus para que se ponga el cursor. Entonces acá deberemos llamar al insertar usuario. Vamos a guardar una variable bool resultado. Va a ser igual a insertar usuario, que recibe el nombre de usuario, perdón, txt nombre de usuario.text. Como no lo guardamos en una variable, lo estamos haciendo de esta forma. Y txtpassword.text. Entonces digo, bueno, si el resultado es true, vamos a hacer un messagebox.show que diga usuario dado de alta con éxito. Voy a llamar el método limpiar campos. Y voy a hacer un txt nombre de usuario.focus para que el cursor quede ahí por si yo quisiera ingresar un nuevo usuario. Si me devolvió false por algún motivo, el método de inserción, vamos a hacer un messagebox.show y que diga error al insertar nuevo usuario. Muy bien. ¿Qué les parece si probamos? Ejecutamos. Nicolás 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usuarios, consulta. Primer consulta, perfecto. Nombre de usuario, vamos a introducir al usuario 3. Le vamos a poner el password. Fíjense una cosa que ya vamos a ver ahora. Yo toqué Tab y me saltó al alto de usuarios y no me fue para abajo. Ya vamos a ver cómo se soluciona eso. Usuario 3, password, le vamos a poner
que diga cualquier cosa, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alto usuario. Los passwords no coinciden. Debo haber escrito mal algo. Vamos a poner uno más sencillo. Córdoba. Córdoba. Alto de usuario. Los passwords no coinciden. Excelente. Acá hay un error. ¿Cómo hacemos para ver este error? Detenemos todo. Justamente por eso quiero que lo veamos así. A la validación esta. Vamos a poner un punto de interrupción acá. Acá yo ya estoy viendo un error. Estoy comparando el txt password. ¿Qué cosa? Punto text tendría que haber comparado. Bueno, la idea del punto de interrupción es que cuando ustedes lleguen acá vean que había un error de ese tipo. Entonces tenemos que hacer punto text. Punto text. Exactamente. Esa era la idea para que ustedes se vayan dando cuenta. Vamos a ver. Ingresamos. Usuarios, consulta, nombre de usuario, usuario 3 sin espacios, password Córdoba, password Córdoba. Alta de usuario. Usuarios de alta con éxitos, aceptar, se dio de alta el usuario. Me olvidé de hacer algo muy interesante acá que era necesario. Fíjense, si yo vuelvo a usuarios, consulta, ya está el usuario 3. Me olvidé de que vuelva a cargar la grilla. Entonces, si el resultado fue el true, además de limpiar los campos, volvemos a cargar la grilla. Es útil, necesario. Y otra cosa, vieron que cuando yo estaba dando de alta el usuario, cuando tocaba tab no se iba para abajo. Bueno, eso lo vamos a arreglar mediante la propiedad tab index. Fíjense que el nombre, el txt este, tiene que tener una propiedad tab index que está en 1. Si yo quiero que el segundo, cuando toque el tab, sea este, tendré que ir a la propiedad tab index y fíjense, está como 4, lo ponemos 2. El repeat password lo vamos a poner como 3. El alta de usuario lo vamos a poner como 4. Y el limpiar campos lo vamos a poner como 5. Muy bien. Ejecutamos nuevamente. Nicolás, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingresamos, usuario consultas. Fíjense. Taf, 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 taf. Ahora sí nuestro formulario tiene un orden. Ese orden es el tab index. Vamos a poner usuario 4, contraseña Argentina, Argentina. Y fíjense, una vez que dé alta el usuario, además de mostrar el mensajito que diga usuario de alta con éxito, me tiene que volver a cargar la grilla. Alta de usuario, usuario de alta con éxito, aceptar, me volvió a cargar la grilla. Fíjense, si no le creen a esto, vamos al motor de base de datos, vamos a hacer clic derecho, devolveme todas las filas, fíjense, tenemos los 4 usuarios creados y podemos hacer una prueba más. Vamos a detener la aplicación, vamos a cerrar la aplicación y la vamos a volver a ejecutar y vamos a entrar con el último usuario que hemos creado, que es usuario 4, contraseña Argentina. Usuario 4, contraseña Argentina. Le damos ingresar, el usuario existe, el usuario ingresó. Entonces, hemos visto muchas cosas hoy. Hemos visto manejo de base de datos, conexión a la base de datos, bloques try catch, algunas validaciones nuevas, cómo cargar las grillas de base de datos, cómo manejar las conexiones, los bloques de control, y ahora es necesario que ustedes empiecen a practicar, ya que la clase que viene vamos a hacer formularios un poco más complejos, vamos a empezar a cargar combos y ahora sí vamos a poder dar un cierre a una funcionalidad completa de un AVM. Cuando hablamos de AVM hacemos referencia a altas, bajas y modificaciones de una entidad, pero era necesario primero que ya empecemos a trabajar con base de datos, persistencia de datos y que ustedes vayan entendiendo estos conceptos básicos. Muchas gracias y será hasta la próxima clase.